La lluvia golpeaba las ventanas del elegante apartamento en el Upper East Side de Manhattan mientras yo, Carmen Rodríguez, observaba a mi hijo Miguel presentarme a su prometida por primera vez. Jessica era todo lo que yo no era, rubia, de ojos azules, con ese acento del medio oeste que sonaba a dinero antiguo y privilegios heredados. Había cruzado el Atlántico desde Barcelona hace 20 años, construyendo mi carrera desde cero, limpiando oficinas de noche mientras estudiaba administración de empresas. Ahora, a mis 52 años, ese pasado parecía estar escrito en cada arruga de mi rostro moreno, en cada callo de mis manos que alguna vez sostuvieron una escoba antes que un maletín ejecutivo. Encantada de conocerte, señora Rodríguez. Jessica pronunció mi apellido como si tuviera algo atascado en la garganta, su sonrisa perfectamente ensayada no llegaba a sus ojos. Extendió su mano con esa delicadeza estudiada, apenas rozando la mía antes de retirarla, como si temiera que mi piel pudiera mancharla. Miguel, mi dulce Miguel que había heredado mi determinación pero no mi cautela, sonreía ajeno a la tensión que ya empezaba a espesar el aire del salón. Mamá ha preparado paella, ¿verdad, mamá? Jessica estaba ansiosa por probar comida auténtica española. Lo que mi hijo no veía era como su prometida ya me había catalogado, archivado y descartado en esos primeros 30 segundos. No olvides suscribirte al canal, déjanos en los comentarios desde qué país nos estás viendo, eso nos hace muy felices y nos ayuda a traerte más historias como esta. ¡Qué pintoresco!, murmuró Jessica, observando mi apartamento en Queens con esa mirada evaluadora que yo conocía demasiado bien. Sus ojos se detuvieron en las fotografías de mi familia en Cataluña, en los azulejos españoles que había instalado yo misma, en el pequeño altar con la Virgen de Montserrat que mi madre me envió desde Barcelona cuando conseguí mi primer trabajo real en Estados Unidos. ¿Miguel me había dicho que trabajabas en recursos humanos? La forma en que lo dijo, con esa pausa calculada, dejaba claro que ella pensaba que yo archivaba papeles o servía café en alguna oficina gris y sin ventanas. No esperaba una respuesta, ya había decidido quién era yo basándose únicamente en el color de mi piel y mi acento que, a pesar de 2 décadas en Nueva York, seguía pronunciando las R's con ese rodillo catalán inconfundible. Me senté frente a ellos en mi pequeño sofá que había comprado en una venta de garaje hace 15 años, cuando cada dólar contaba, cuando las facturas de la Universidad de Miguel me quitaban el sueño. Sí, trabajo en recursos humanos, respondí con calma, omitiendo intencionalmente mi título completo. Quería ver hasta dónde llegarían sus suposiciones. Jessica asintió con esa comprensión falsa, esa empatía actuada que la gente privilegiada muestra cuando cree estar siendo comprensiva con los menos afortunados. Debe ser difícil, con el idioma y todo. Admiro tu persistencia. La palabra, persistencia, flotó en el aire como un insulto disfrazado de cumplido. Miguel, bendito sea su corazón ingenuo, sonrió orgulloso, mamá llegó aquí sin nada, Jess. Se pagó la universidad ella sola mientras me criaba. Es increíble, ¿verdad? Pero Jessica ya estaba mirando su teléfono, sus dedos perfectamente manicurados deslizándose sobre la pantalla, claramente aburrida de mi historia de superación. Para ella, yo era solo otra inmigrante con una historia trillada, una de millones. No era especial. No era interesante. Y definitivamente, no era digna de su tiempo precioso. Durante la cena, cada comentario de Jessica era una pequeña puñalada envuelta en cortesía tóxica. Cuando mencioné casualmente que mi empresa estaba expandiendo operaciones a Europa, ella sonrió condescendiente, qué admirable que aún encuentres oportunidades a tu edad. Las empresas ahora son tan inclusivas. La palabra inclusivas sonó como caridad en su boca, como si yo fuera un proyecto de diversidad, una cuota que llenar, no alguien que había ganado su lugar con sudor y noches sin dormir. Imagino que debe ser reconfortante tener seguridad laboral a estas alturas de la vida, continuó, pinchando su paella como si fuera algo exótico y potencialmente peligroso. Miguel intentaba llenar los silencios incómodos hablando de la boda, sus ojos brillando con esa ilusión que solo los enamorados ciegos pueden tener. Estamos pensando en primavera, ¿verdad, Jess? Algo grande, memorable. Jessica asintió, pero sus ojos me estudiaban con esa frialdad calculadora que me recordaba a los ejecutivos que solían rechazar mi currículum hace 20 años por tener un nombre que terminaba en «es». Sí, algo elegante. En el club náutico de mi familia en Greenwich, Connecticut. Bueno, es donde la gente como nosotros se casa. La pausa antes de «nosotros» fue deliberada, excluyéndome completamente de esa categoría indefinida de personas que importan. La lluvia arreciaba afuera,
golpeando contra las ventanas con una furia que parecía reflejar lo que yo sentía por dentro pero no podía expresar. No podía arruinar la felicidad de Miguel. Él había encontrado el amor, o al menos lo que él creía que era amor, y yo no sería el obstáculo. Pero mientras servía más vino tinto español, el que había guardado para esta ocasión especial, Jessica hizo un gesto casi imperceptible de disgusto. No suelo beber tintos tan fuertes, dijo, dejando su copa casi llena. Prefiero los vinos de Napa Valley. Más refinados. Mamá, este vino es de Priorat, una de las mejores regiones de España, defendió Miguel, pero Jessica ya había cambiado de tema, preguntando sobre el vecindario, sobre las escuelas de la zona, sobre la clase de gente que vivía allí. Sus preguntas eran minas terrestres disfrazadas de curiosidad inocente. ¿Es seguro por aquí? Quiero decir, he oído que Queens es diverso. Diverso. Otra palabra código para no suficientemente blanco. Yo había aprendido a descifrar este lenguaje años atrás, cuando buscaba apartamentos y los propietarios de repente ya no tenían disponibilidad después de ver mi cara. Es muy seguro, respondí, mi voz controlada pero con un filo que Miguel no detectó pero Jessica sí. Nuestras miradas se encontraron por un momento, y en ese intercambio silencioso hubo un entendimiento. Ella sabía que yo sabía lo que pensaba de mí, y a ella no le importaba que yo lo supiera. De hecho, parecía disfrutarlo. Aunque imagino que está muy lejos de Greenwich, añadí con una sonrisa que no alcanzaba mis ojos. Otro mundo completamente. Mientras servía el postre, una crema catalana que mi abuela me enseñó a hacer cuando era niña en Barcelona, la receta escrita a mano en un cuaderno amarillento que guardaba como un tesoro, Jessica dejó caer la bomba que yo sabía que vendría eventualmente. Miguel y yo hemos estado pensando en la ceremonia. Algo íntimo, ¿sabes? En el club náutico de mi familia en Greenwich, como mencioné. Por supuesto, la lista de invitados tiene que ser selecta. Hizo una pausa, tomando su teléfono y mostrándole fotos a Miguel de un lugar espectacular con embarcaderos y mansiones de fondo. El club tiene ciertas tradiciones. Estándares. Ya sabes cómo son estos lugares históricos. Lo que Jessica estaba diciendo sin decirlo era cristalino: mi familia, mis amigos de Queens, mis compañeros de la comunidad catalana de Nueva York, gente trabajadora, honesta, que había luchado por cada centavo, no eran bienvenidos en su mundo de manteles de lino y cubiertos de plata heredados. Entiendo perfectamente, dije, y lo decía en serio. Entendía que ella quería una boda donde yo fuera invisible, donde mi presencia no rebajara el tono del evento. Los lugares exclusivos tienen sus reglas. Sabía que lo entenderías, Jessica sonrió, aliviada de no tener que ser más explícita. No es nada personal, Carmen. Es solo que, bueno, mi familia tiene expectativas. Mi padre conoce a mucha gente importante, y la boda es también un evento social para sus contactos de negocios. Tiene que proyectar cierta imagen. Imagen. Otra palabra código. Una imagen que no incluía una suegra catalana de piel morena que alguna vez limpió baños para pagar la matrícula universitaria de su hijo. Por supuesto, tú estarás allí, añadió Jessica rápidamente, demasiado rápidamente. Solo tendremos que ser estratégicos con los asientos y las presentaciones. Miguel, finalmente detectando algo en el ambiente, intentó suavizar la situación. Mamá, será hermoso. Y lo importante es que estaremos todos juntos como familia. Pero su voz sonaba menos convencida ahora, como si las palabras de Jessica hubieran plantado una semilla de duda. Yo tomé su mano que había sostenido cuando aprendió a caminar, que había vendado cuando se caía de su bicicleta, que había aplaudido en cada graduación. Lo importante es tu felicidad, mi vida, le dije, usando ese término cariñoso que él conocía desde la cuna. Solo eso importa. Pero mientras Jessica y Miguel se preparaban para irse esa noche, ella hizo un último comentario que selló completamente lo que yo ya sabía sobre su carácter. Estábamos en la puerta, poniéndose sus abrigos caros, el de ella probablemente costaba más que mi renta mensual, cuando vio a mi vecina, la señora García, una mujer dominicana de 70 años que subía trabajosamente las escaleras con sus bolsas del supermercado. ¿Necesitas ayuda?, le grité en español, pero Jessica murmuró lo suficientemente alto para que yo escuchara: es exactamente lo que quiero decir, Miguel. Este vecindario. Esta gente. ¿De verdad quieres que nuestros futuros hijos crezcan visitando esto? Miguel no respondió, pero el silencio fue respuesta suficiente.
Se fueron en el Audi de Jessica, dejándome en el umbral de mi puerta con el peso de esa noche sobre mis hombros. La lluvia había cesado, dejando las calles de Queens brillando bajo las luces de neón de los restaurantes latinos y asiáticos que Jessica consideraba esto. Subí a ayudar a la señora García con sus compras, y mientras lo hacía, pensaba en el lunes que se avecinaba. Porque lo que Jessica Monroe no sabía, lo que nadie le había dicho porque yo prefería mantener mi vida privada y profesional separadas, era que en exactamente 9 días, ella comenzaría su nuevo puesto en TechVision Industries, la compañía tecnológica más grande de Nueva York. Y yo, Carmen Rodríguez, la inmigrante catalana de piel morena que limpiaba oficinas, la que no era lo suficientemente buena para su club náutico, la que debía ser estratégicamente ubicada, en la boda, era la directora general de operaciones y recursos humanos de esa empresa. Más importante aún, yo era quien había revisado personalmente su solicitud de empleo, quien había debatido internamente durante horas si darle una oportunidad a pesar de mi primera impresión de ella, quien finalmente aprobó su contratación porque creía en juzgar a las personas por su trabajo, no por sus prejuicios. Yo era su jefa. Y ella estaba a punto de descubrirlo de la manera más incómoda posible. Esa noche, mientras limpiaba los platos de la cena, miraba las fotos de mi vida en Nueva York que decoraban mi pequeño apartamento. Fotografías de Miguel graduándose de Columbia, la misma universidad de Jessica, ironías de la vida. Fotos de mi primer día en TechVision hace 15 años, cuando entré como asistente administrativa y nadie apostaba por la mujer española con acento. Certificados y diplomas que había ganado estudiando de noche, mientras Miguel dormía. Y allí, en un marco pequeño que Jessica ni siquiera había notado, una fotografía reciente de la revista Forbes, donde aparecía en un artículo sobre las 50 mujeres más influyentes en tecnología. Sonreí para mis adentros. El lunes iba a ser muy interesante. El lunes por la mañana, los rascacielos de Manhattan brillaban bajo un sol implacable de septiembre mientras Jessica Monroe caminaba hacia el edificio de TechVision Industries con sus tacones low-boating de $1000 repiqueteando en el pavimento. El viento otoñal movía su cabello rubio perfectamente peinado, y ella se sentía invencible, lista para conquistar otro escalón en su ascenso profesional que, hasta ahora, había sido pavimentado más por conexiones que por competencia. Había conseguido el puesto de directora senior de marketing, o al menos eso decía su carta de oferta, gracias a las conexiones de su padre con el CEO, gracias a su MBA de Columbia que costó más de lo que muchas familias ganan en 5 años, gracias a un apellido que abría puertas en Manhattan desde hace 3 generaciones. Nunca sospechó que su currículum había pasado por mi escritorio 3 meses atrás, ni que yo había sido quien finalmente aprobó su contratación después de un debate interno que me quitó el sueño durante una semana. Había leído cada línea de su solicitud, había notado los huecos en su experiencia laboral real, las pasantías conseguidas por nepotismo, los puestos anteriores donde duró menos de un año antes de buscar mejores oportunidades. Pero también vi potencial, o quizás solo quise ver potencial porque era la mujer que mi hijo amaba. Le di el beneficio de la duda. Le di una oportunidad que muchos no me dieron a mí. Y ahora, observándola caminar hacia el edificio con esa confianza que solo el privilegio puede otorgar, me preguntaba si había cometido un error. Buenos días, bienvenida a TechVision, la recepcionista, una joven dominicana llamada Sofía que había empezado como pasante y ahora coordinaba toda la recepción del edificio de 30 pisos, le sonrió genuinamente. Sofía era una de mis historias de éxito, una joven brillante que estaba estudiando programación de noche y a quien yo personalmente estaba mentoreando. ¿Primer día? Debe estar emocionada. Puede subir al piso 15, Recursos Humanos la estará esperando. Jessica ni siquiera le devolvió la sonrisa completa, ocupada revisando su iPhone último modelo y enviando mensajes sobre su nuevo y emocionante puesto como ejecutiva, en su Instagram con hashtags como @Gelboss y @Breaking Glass ajustándose el blazer Chanel que probablemente costaba el salario mensual de Sofía. Yo observaba desde las cámaras de seguridad de mi oficina en el piso 20, una oficina espaciosa con ventanales que daban a Central Park, tan diferente de aquel cubículo sin ventanas donde comencé hace 15 años, donde un letrero discreto pero claro en la puerta de cristal decía, Carmen Rodríguez, Chief Operations Officer y Human Resources Director. Al lado de mi nombre, estaban colgados mis diplomas, MBA de NY Western School of Business, certificaciones en liderazgo organizacional, y ese premio que había recibido el año pasado como Ejecutiva del Año en Innovación y Diversidad. Jessica había pasado por este piso al menos 3 veces durante su proceso de entrevistas, pero nunca había prestado atención a esa puerta, nunca se molestó en averiguar quién era la mujer detrás de ese nombre español que probablemente asumió era alguna empleada de recursos humanos.
En la sala de orientación del piso 15, Jessica se sentó junto a otros 5 nuevos empleados, un joven indio llamado Raj que había desarrollado 3 aplicaciones exitosas antes de cumplir 25, una mujer negra llamada Keisa que había sido headhunteada desde Google, un hombre chino llamado Wei que tenía un doctorado en inteligencia artificial del MIT, y 2 jóvenes blancos de universidades prestigiosas que, como Jessica, probablemente nunca habían experimentado una entrevista de trabajo donde su apellido no les abriera la puerta. La expresión de aburrimiento de Jessica era apenas disimulada mientras David Chen, nuestro coordinador de RH y uno de los empleados más dedicados que teníamos, explicaba la cultura empresarial con su presentación de PowerPoint cuidadosamente preparada. TechVision se enorgullece de su diversidad y meritocracia, decía David, mostrando diapositivas con rostros de todas las etnias, géneros y edades. No importa de dónde vienes, qué idioma hablas en casa, o cómo te ves. Aquí importa tu trabajo, tu innovación, tu capacidad de colaborar. Nuestro liderazgo refleja el mundo en el que operamos y los clientes a los que servimos. En la pantalla aparecieron fotos del equipo ejecutivo, y allí estaba yo, en la primera fila de directores, mi rostro serio y profesional mirando directamente a la cámara. Jessica bostezó discretamente, revisando sus uñas perfectamente manicuradas de color nude, claramente sin prestar atención a las fotos. No me reconoció. ¿Por qué lo haría? Para ella, todos los rostros morenos eran intercambiables, invisibles. Cuando conoceré a mi equipo, interrumpió Jessica con esa impaciencia privilegiada que había perfeccionado durante años de conseguir todo lo que quería cuando lo quería. Tengo ideas innovadoras que no pueden esperar. De hecho, ya he esbozado una campaña completa para redefinir la imagen de la empresa. Necesito acceso inmediato a las cuentas de redes sociales, presupuestos de marketing, y me gustaría organizar una reunión con todos los stakeholders clave esta misma semana. David parpadeó, sorprendido por la agresividad. Los otros nuevos empleados intercambiaron miradas incómodas. Raj murmuró algo en hindi que probablemente no era un cumplido. David, siempre profesional, sonrió diplomáticamente. Bueno, Jessica, en realidad hay un pequeño cambio en tu posición inicial. Nada grave, se apresuró a añadir viendo cómo el rostro de Jessica se tensaba, pero la directora de operaciones quiere reunirse contigo personalmente antes de que asumas tus responsabilidades completas. Hay una reestructuración del departamento de marketing que afecta la descripción exacta de tu puesto. Es procedimiento estándar cuando hay transiciones en la estructura organizacional. El rostro de Jessica palideció ligeramente, perdiendo esa confianza de 5 minutos atrás. ¿Reestructuración? ¿El primer día? ¿Reunión con la directora de operaciones? Esto no estaba en el guión. Reestructuración, repitió Jessica, su voz subiendo media octava. Mi carta de oferta dice claramente directora senior de marketing con supervisión de todo el departamento digital y tradicional. Tengo un contrato firmado. Mi padre habló personalmente con el CEO sobre este puesto. Ahí estaba, la carta que todos sabíamos que jugaría eventualmente, el papá influyente, las conexiones, la indignación de alguien acostumbrado a que las reglas se doblen a su favor. Keisa, la mujer que había venido de Google, arqueó una ceja y susurró algo a Wei, quien sonrió ligeramente. Estaban viendo el show que yo había visto 100 veces, privilegio encontrándose con realidad. David mantuvo la calma profesional que yo había entrenado en todos nuestros coordinadores de RH. Tu título permanece igual, Jessica. Es solo que las responsabilidades específicas y el alcance están siendo clarificados. Sucede frecuentemente cuando integramos nuevos talentos en estructuras existentes. La directora de operaciones quiere asegurarse de que haya claridad total y que tus habilidades se utilicen óptimamente. Es una buena señal, en realidad. Significa que el liderazgo senior está personalmente interesado en tu integración exitosa. No mencionó que yo había solicitado específicamente esa reunión, que había marcado su archivo con una nota, requiere orientación especial sobre cultura organizacional y expectativas realistas. ¿Y cuándo es esa reunión? Jessica preguntó, su tono ahora mezclando irritación con nerviosismo. Estaba acostumbrada a ser la persona más importante en cualquier habitación, a que las cosas fluyeran según su agenda. Este pequeño obstáculo en su primer día la estaba descolocando de manera visible. Porque tengo compromisos esta tarde. Una comida con contactos importantes del sector. No puedo simplemente cancelar porque alguien en recursos humanos quiere tener una charla. La forma en que dijo, alguien en recursos humanos, estaba cargada de desprecio, como si fuera una molestia burocrática menor,
no una oportunidad de entender realmente la empresa donde acababa de empezar. La reunión es en 30 minutos, respondió David, mirando su tablet. Piso 20, oficina 2001. La directora tiene un espacio abierto en su agenda específicamente para ti. Y créeme, Jessica, cuando la directora de operaciones de TechVision quiere verte, mueves tus otros compromisos. Ella supervisa más de 1.200 empleados y prácticamente nunca tiene tiempo para reuniones individuales con nuevos empleados del nivel director. Esto es realmente excepcional. David me envió un mensaje de texto discreto, en camino en 30. Parece interesante. Respondí con un simple emoji de pulgar arriba. Interesante era una palabra suave para describir lo que estaba a punto de suceder. Los siguientes 20 minutos, Jessica intentó mantener su compostura mientras David continuaba con la orientación sobre políticas de la empresa, beneficios, códigos de conducta. Pero yo podía ver en las cámaras cómo sus piernas se movían nerviosamente, cómo revisaba su reflejo en la pantalla apagada de su teléfono, cómo ensayaba mentalmente qué diría en esta reunión inesperada. Los otros nuevos empleados tomaban notas, hacían preguntas inteligentes sobre la estructura de equipos y metodologías de trabajo. Jessica solo esperaba que terminara para poder aclarar este malentendido, con quien fuera esta directora de operaciones que se atrevía a interrumpir sus planes perfectamente trazados. Cuando finalmente David anunció un receso de 15 minutos antes de continuar con más orientaciones por la tarde, Jessica fue la primera en levantarse. ¿Dónde está el piso 20 exactamente?, preguntó, tratando de sonar casual pero con una tensión evidente en su mandíbula. ¿Y cómo se llama esta directora? Quiero investigar un poco antes de la reunión. ¿Es alguien con quien mi padre podría estar familiarizado? Él conoce a casi todos los ejecutivos senior en Tech en Nueva York. Siempre volviendo a su padre, a sus conexiones, a la idea de que el mundo corporativo era solo un club privado donde el apellido correcto era el mejor currículum. Carmen Rodríguez, dijo David sombremente, escribiendo el nombre en una tarjeta de presentación. Y lo dudo. La señora Rodríguez no es exactamente del círculo social tradicional de Manhattan. Ella construyó su carrera desde cero, literalmente desde la sala de correo de esta empresa. Es una de las ejecutivas más respetadas en la industria tech, especialmente en circles internacionales. Forbes la presentó el año pasado. Ha dado charlas en el MIT, Stanford, el Foro Económico Mundial. Es una leyenda aquí. Y también es extremadamente directa. No le gusta perder tiempo. Jessica tomó la tarjeta, mirando el nombre con ese entrecejo fruncido que yo ya conocía también. Rodríguez. Un nombre español. ¿Y había dicho, desde la sala de correo? Interesante. Lo que yo no esperaba, lo que ninguno de nosotros esperaba, era lo que Jessica haría a continuación. En lugar de ir directamente al piso 20, se desvió al baño, donde llamó a su padre. Yo no podía escuchar esa conversación, pero Sofía de recepción me envió un mensaje. La nueva, Jessica Monroe, está haciendo llamadas urgentes. Se la oye alterada. Mencionó, hablar con nuestros abogados, y, cambio unilateral de contrato. Pensé que debería saberlo. Suspiré. Por supuesto que estaba escalando antes de siquiera entender la situación. Por supuesto que su primer instinto era amenazar, usar influencia, forzar las cosas a su modo. Era exactamente lo que yo temía sobre darle esta oportunidad. Cuando Jessica finalmente apareció en el piso 20, 3 minutos tarde, lo cual noté porque la puntualidad era algo que yo valoraba enormemente después de años de tomar 3 trenes para llegar a tiempo a trabajos donde ser un minuto tarde podía costarte el empleo, su expresión era una máscara de confianza forzada. Caminó con esos tacones caros por el pasillo de ejecutivos, pasando oficinas de vicepresidentes y directores senior, claramente impresionada a su pesar por la elegancia del piso, por las vistas, por el silencio de alfombras gruesas y puertas de madera de cerezo. Esto era poder real, y ella lo reconocía. Mi asistente, Marcus, un joven afroamericano brillante con un título en finanzas de Howard University que estaba haciendo su MBA mientras trabajaba, la recibió con su sonrisa profesional. ¿Señorita Monroe? La directora Rodríguez la está esperando. Por favor, pase. Marcus abrió la puerta de mi oficina, y yo me levanté de mi escritorio, dándole la espalda inicialmente mientras terminaba de revisar un documento en mi segunda pantalla. Dejé que el silencio se extendiera por 5 segundos, un truco psicológico que había aprendido de años de negociaciones difíciles. Luego me volteé, quitándome mis lentes de lectura,
y nuestras miradas se encontraron por primera vez en un contexto completamente diferente. El reconocimiento en su rostro fue instantáneo y devastador. Sus ojos se abrieron como platos, su boca formó una O perfecta de shock, y el color literalmente drenó de sus mejillas dejándola casi tan blanca como las paredes de mi oficina. «Tú». Fue lo único que logró decir, su voz apenas un susurro estrangulado. Yo sonreí, pero no era una sonrisa cálida. Era la sonrisa de alguien que había anticipado este momento durante 9 días, que había ensayado mentalmente esta escena, que había decidido exactamente cómo manejaría esta revelación. «Buenos días, Jessica», dije con calma, gesticulando hacia la silla frente a mi escritorio. «Por favor, siéntate. Tenemos mucho de qué hablar sobre tu nuevo puesto aquí en TechVision Industries. Y sobre lo que significa realmente ser parte de esta empresa». Jessica se quedó congelada en el umbral de mi oficina, su cerebro claramente luchando por procesar esta nueva realidad que contradecía completamente las suposiciones que había construido sobre mí. La mujer latina de Queens que ella había catalogado como una empleada administrativa de bajo nivel, la futura suegra que planeaba esconder estratégicamente en su boda, la persona cuyo vecindario había descrito con disgusto apenas 9 días atrás, estaba sentada detrás de un escritorio ejecutivo con vistas a Central Park, rodeada de diplomas, premios y ese inconfundible aura de autoridad que solo viene de décadas de ganarse cada centímetro de respeto en un mundo que constantemente te subestima. Yo no sabía qué. Jessica tartamudeó, sus mejillas ahora pasando del blanco al rojo intenso de la vergüenza. Sus manos temblaban ligeramente mientras apretaba el bolso Hermes contra su pecho como si fuera un escudo. Por primera vez desde que la conocí, no tenía un comentario condescendiente preparado, no tenía esa seguridad privilegiada que la había llevado a través de su vida como un pase VIP automático. «Miguel nunca mencionó que que trabajabas aquí. En este nivel». La implicación era clara. Si hubiera sabido que yo tenía poder real, autoridad real, habría actuado diferente. Habría fingido respeto. Lo cual, en mi opinión, era aún peor que el prejuicio directo. «Siéntate, Jessica», repetí, mi voz ahora con un filo de acero que había perfeccionado en salas de juntas donde hombres con el doble de mi edad intentaban hablar sobre mí o ignorar mis contribuciones. No era una sugerencia. Era una orden. Ella obedeció mecánicamente, sus piernas llevándola a la silla de cuero frente a mi escritorio como si operaran independientemente de su cerebro en shock. «Miguel no menciona dónde trabajo específicamente porque se lo pedí y expliqué, juntando mis manos sobre el escritorio en una postura que había visto usar a decenas de ejecutivos poderosos a lo largo de mi carrera. Prefiero mantener mi vida profesional y personal separadas. Evita complicaciones, conflictos de interés y situaciones exactamente como esta». El silencio que siguió fue denso, cargado de todas las palabras no dichas de nuestra cena de hace 9 días. Yo podía ver su mente trabajando a toda velocidad, recordando cada comentario despectivo, cada mirada condescendiente, cada suposición incorrecta que había hecho sobre mí. «Señora Rodríguez. Carmen, yo no quise, es decir, si hubiera sabido». Comenzó, pero levanté mi mano para detenerla. No estaba lista para escuchar excusas todavía. Primero, necesitaba establecer exactamente cómo funcionarían las cosas de ahora en adelante. «Antes de que digamos nada más sobre nuestra situación personal, hablemos de tu posición profesional aquí», dije, abriendo una carpeta manila con su nombre escrito pulcramente en la etiqueta. «Tu título es directora senior de marketing digital, eso es correcto y no ha cambiado. Sin embargo, la estructura del departamento de marketing está siendo reorganizada debido a la fusión con nuestra división europea que se completó el mes pasado. Lo que originalmente iba a ser un equipo de 12 personas reportando directamente a ti ahora es un equipo de 5, todos especialistas en marketing digital específicamente. El marketing tradicional, eventos y relaciones públicas ahora reportan a otra directora, Samantha Chen, quien ha estado con nosotros 7 años. La vi tragar saliva. Su gran puesto ejecutivo acababa de reducirse significativamente. Además, continué, manteniendo mi tono profesional y neutral, como si estuviera discutiendo esto con cualquier nuevo empleado y no con la mujer que iba a casarse con mi hijo. Todos los nuevos directores en TechVision pasan por un periodo de evaluación de 90 días. Durante este tiempo, tendrás objetivos específicos que cumplir, métricas que alcanzar, y evaluaciones regulares de desempeño. No es negociable, sin importar qué conexiones tengas o qué promesas creas que te hicieron. Aquí, ganamos nuestro lugar cada día.
La meritocracia no es solo un lema en una pared para nosotros. Es como operamos. Vi un destello de indignación en sus ojos. ¿Cómo se atrevía alguien a evaluarla, a ella, Jessica Monroe, cuyo padre conocía al CEO? ¿Pero mi contrato? Comenzó Jessica, recuperando algo de su voz anterior. Tengo un contrato firmado que especifica mi compensación, mi título, y el alcance de mis responsabilidades. No pueden simplemente cambiarlo unilateralmente. Ahí estaba de nuevo, amenazando con legalismos antes de siquiera entender la situación completa. Había sacado su teléfono, probablemente lista para llamar a su padre o a algún abogado familiar. Yo esperé pacientemente, dejando que terminara de escribir lo que fuera que estaba escribiendo. Había manejado docenas de ejecutivos con sentido de derechos inflado. Jessica no era nada nuevo. Tu contrato especifica que tu puesto y responsabilidades están sujetos a cambio según las necesidades organizacionales, una cláusula estándar que está en el contrato de cada empleado aquí, desde pasantes hasta el CEO, respondí calmadamente, deslizando una copia de su contrato a través del escritorio con exactamente esa cláusula destacada en amarillo. Lo revisé personalmente antes de aprobarlo. De hecho, si miras en la última página, verás mi firma como autorizadora final. Estuve en las reuniones donde se discutió tu candidatura. Leí cada una de tus referencias. Vi cada una de tus presentaciones del proceso de entrevista. Sé exactamente qué prometiste que podías hacer, y ahora vamos a ver si puedes realmente hacerlo. El color volvió a drenar de su rostro mientras tomaba el contrato con manos temblorosas y veía mi firma, Carmen A. Rodríguez, co/HR director, justo allí en la página final. Yo había estado involucrada desde el principio. Yo había tenido el poder de rechazarla completamente, y aún así le había dado una oportunidad. Y ella no tenía idea. Durante 9 días, había asumido que yo era irrelevante, invisible, sin importancia. No, no entiendo, murmuró, su voz quebrada. ¿Por qué no dijiste nada en la cena? ¿Por qué dejaste que yo dijera todas esas cosas? ¿Qué cosas exactamente, Jessica?, pregunté, inclinándome ligeramente hacia adelante. ¿Qué dijiste que ahora te incomoda recordar? Quería que lo dijera en voz alta, que enfrentara sus propios prejuicios directamente. No iba a dejarla escabullirse con vaguedades y evasivas. Ella necesitaba escucharse a sí misma, reconocer lo que había revelado sobre su carácter en esa cena. El silencio se extendió mientras ella luchaba por encontrar palabras, sus ojos llenándose de lágrimas que probablemente eran más de vergüenza y frustración que de genuino remordimiento. Yo, asumí cosas, admitió finalmente, su voz apenas audible. Sobre ti. Sobre dónde vivías. Sobre tu trabajo. No podía decir, tu color, tu acento, tu origen, pero ambas sabíamos que esos factores habían estado en el centro de todos sus juicios. Fue irrespetuoso. No debí conocerte mejor antes de hacer suposiciones. Era una disculpa corporativa, ensayada, del tipo que la gente da cuando teme las consecuencias pero no ha tenido una verdadera revelación sobre su comportamiento. Yo había escuchado 1000 versiones de esta disculpa a lo largo de mi carrera. Ya no me conmovían. Jessica, déjame ser completamente clara contigo, dije, mi voz ahora más suave pero de ninguna manera menos firme. Tu desempeño en esta empresa será juzgado exactamente por los mismos estándares que todos los demás. No recibirás tratamiento especial porque te vas a casar con mi hijo. De hecho, si acaso, seré más estricta contigo porque no puedo permitir que nadie en esta organización piense que hay favoritismo o nepotismo. He trabajado demasiado duro para construir una cultura de meritocracia aquí como para comprometerla ahora. Vi el pánico en sus ojos. Ella había contado con que nuestra relación familiar le diera ventajas, no desventajas. Segundo, continué, lo que sucede entre nosotras profesionalmente se queda aquí. No vas a correr con Miguel cada vez que tengas un feedback difícil o una evaluación que no te guste. Eso no es justo para él, ponerlo en medio de nuestras dinámicas profesionales. Si tienes problemas con tu trabajo, los discutes conmigo o con Samantha, tu supervisora inmediata. Si tienes problemas conmigo como tu futura suegra, eso es una conversación completamente diferente que tendremos fuera de estas paredes. ¿Está claro? Jessica asintió mudamente, las lágrimas ahora corriendo libremente por sus mejillas perfectamente maquilladas, dejando rastros negros de rímel. Y tercero, dije, levantándome y caminando hacia la ventana, dándole a Jessica un momento para recomponerse mientras yo observaba la ciudad que había sido mi hogar durante 20 años,
necesito saber si puedes realmente trabajar bajo estas condiciones. Si puedes separar tu relación con Miguel de tu vida profesional aquí. Si puedes aceptar que la mujer que menospreciaste en su propia casa, cuyo vecindario llamaste, cuya familia planeabas esconder estratégicamente en tu boda, es ahora alguien de quien depende tu éxito profesional. Porque si no puedes, si vas a resentir cada feedback, cuestionar cada decisión, sospechar de cada evaluación, entonces es mejor que lo digamos ahora. Puedo ayudarte a encontrar una posición excelente en otra empresa. Sin rencores. El silencio que siguió fue el más largo hasta ahora. Podía escuchar el reloj en mi pared haciendo tic-tac, el zumbido suave del aire acondicionado, el ruido distante del tráfico 20 pisos abajo. Jessica estaba en una encrucijada, y ambas lo sabíamos. Podía admitir que había cometido un error, humillarse, trabajar bajo la supervisión de alguien que ahora conocía sus verdaderos sentimientos sobre ella, o podía mantener su orgullo, renunciar, y explicarle a Miguel por qué su carrera en TechVision duró exactamente medio día. Finalmente, se limpió las lágrimas con el dorso de su mano, arruinando completamente su maquillaje, y me miró con algo que podría haber sido el comienzo de respeto genuino. Quiero intentarlo, dijo, su voz ronca pero más firme que antes. Necesito demostrar que puedo hacer esto. No por mi padre, no por conexiones, sino por mi propio mérito. Y necesito demostrártelo a ti, especialmente a ti, que puedo ser mejor que la persona que fui en tu casa. Hizo una pausa, respirando profundo. No tengo excusa para cómo te traté. Crecí en un mundo muy protegido. Rodeada de gente que se parecía a mí, pensaba como yo, tenía los mismos privilegios que yo. Nunca tuve que cuestionar mis suposiciones porque nadie me las cuestionó. Pero eso no hace que esté bien. Y si vas a darme esta oportunidad, que no merezco, lo sé, quiero aprovecharla. Realmente. Era un comienzo. No era perfecto, y definitivamente no borraba lo que había dicho y hecho, pero era más honestidad de la que esperaba de ella en este momento. Está bien, dije, volviendo a mi escritorio y sacando un folder grueso. Entonces comencemos de nuevo. Esto es tu paquete de integración real. Tus objetivos para los primeros 90 días. Los proyectos actuales del equipo que heredarás. Las métricas que necesitas alcanzar. Y deslicé otro documento a través del escritorio, es información sobre nuestro programa de mentoría de diversidad e inclusión. Como directora senior, se espera que participes activamente. Significa trabajar con empleados de todos los niveles y orígenes, mentorear a gente que no tuvo tus ventajas, y aprender de experiencias muy diferentes a la tuya. Jessica tomó los documentos con manos que ya no temblaban, hojeándolos con lo que parecía ser genuino interés. ¿Este programa lo creaste tú?, preguntó, notando mi nombre en los créditos de la iniciativa. Asentí. Hace 5 años. Después de notar que estábamos contratando diversamente en niveles junior pero perdiendo ese talento antes de que pudiera llegar a posiciones senior. Ahora tenemos una de las tasas de retención y promoción más equitativas en la industria. Estoy muy orgullosa de este programa. Vi algo cambiar en su expresión, quizás el comienzo de comprensión de quién era yo realmente, más allá de los estereotipos que había proyectado sobre mí. Tu primera asignación, continué, volviendo al modo de negocios completo, es revisar nuestra estrategia actual de marketing digital para el mercado hispanohablante. Estamos expandiéndonos agresivamente en América Latina y España, y nuestras campañas actuales no están resonando como deberían. Necesitan autenticidad cultural, no traducciones genéricas. Tienes 2 semanas para analizar lo que estamos haciendo mal y proponer soluciones. Trabajarás directamente con nuestros equipos en Barcelona, Ciudad de México y Buenos Aires. Será un buen test de tu capacidad para navegar diferentes contextos culturales. La ironía no era sutil, estaba asignándole precisamente el tipo de trabajo que requería la sensibilidad cultural que ella claramente necesitaba desarrollar. Jessica se quedó congelada en el umbral de mi oficina, su cerebro claramente luchando por procesar esta nueva realidad que contradecía completamente las suposiciones que había construido sobre mí. La mujer latina de Queens que ella había catalogado como una empleada administrativa de bajo nivel, la futura suegra que planeaba esconder estratégicamente en su boda, la persona cuyo vecindario había descrito con disgusto apenas 9 días atrás, estaba sentada detrás de un escritorio ejecutivo con vistas a Central Park, rodeada de diplomas, premios y ese inconfundible aura de autoridad que solo viene de décadas de ganarse cada centímetro de respeto en un mundo que constantemente te subestima. Yo no sabía qué. Jessica tartamudeó,
sus mejillas ahora pasando del blanco al rojo intenso de la vergüenza. Sus manos temblaban ligeramente mientras apretaba el bolso Hermes contra su pecho como si fuera un escudo. Por primera vez desde que la conocí, no tenía un comentario condescendiente preparado, no tenía esa seguridad privilegiada que la había llevado a través de su vida como un pase VIP automático. Miguel nunca mencionó que que trabajabas aquí. En este nivel. La implicación era clara: si hubiera sabido que yo tenía poder real, autoridad real, habría actuado diferente. Habría fingido respeto. Lo cual, en mi opinión, era aún peor que el prejuicio directo. Siéntate, Jessica, repetí, mi voz ahora con un filo de acero que había perfeccionado en salas de juntas donde hombres con el doble de mi edad intentaban hablar sobre mí o ignorar mis contribuciones. No era una sugerencia. Era una orden. Ella obedeció mecánicamente, sus piernas llevándola a la silla de cuero frente a mi escritorio como si operaran independientemente de su cerebro en shock. Miguel no menciona dónde trabajo específicamente porque se lo pedí y expliqué, juntando mis manos sobre el escritorio en una postura que había visto usar a decenas de ejecutivos poderosos a lo largo de mi carrera. Prefiero mantener mi vida profesional y personal separadas. Evita complicaciones. Conflictos de interés. Y situaciones exactamente como esta. El silencio que siguió fue denso, cargado de todas las palabras no dichas de nuestra cena de hace 9 días. Yo podía ver su mente trabajando a toda velocidad, recordando cada comentario despectivo, cada mirada condescendiente, cada suposición incorrecta que había hecho sobre mí. Señora Rodríguez. Carmen, yo no quise, es decir, si hubiera sabido. Comenzó, pero levanté mi mano para detenerla. No estaba lista para escuchar excusas todavía. Primero, necesitaba establecer exactamente cómo funcionarían las cosas de ahora en adelante. Antes de que digamos nada más sobre nuestra situación personal, hablemos de tu posición profesional aquí, dije, abriendo una carpeta manila con su nombre escrito pulcramente en la etiqueta. Tu título es directora senior de marketing digital, eso es correcto y no ha cambiado. Sin embargo, la estructura del departamento de marketing está siendo reorganizada debido a la fusión con nuestra división europea que se completó el mes pasado. Lo que originalmente iba a ser un equipo de 12 personas reportando directamente a ti ahora es un equipo de 5, todos especialistas en marketing digital específicamente. El marketing tradicional, eventos y relaciones públicas ahora reportan a otra directora, Samantha Chen, quien ha estado con nosotros 7 años. La vi tragar saliva. Su gran puesto ejecutivo acababa de reducirse significativamente. Además, continué, manteniendo mi tono profesional y neutral, como si estuviera discutiendo esto con cualquier nuevo empleado y no con la mujer que iba a casarse con mi hijo. Todos los nuevos directores en TechVision pasan por un periodo de evaluación de 90 días. Durante este tiempo, tendrás objetivos específicos que cumplir, métricas que alcanzar, y evaluaciones regulares de desempeño. No es negociable, sin importar qué conexiones tengas o qué promesas creas que te hicieron. Aquí, ganamos nuestro lugar cada día. La meritocracia no es solo un lema en una pared para nosotros. Es como operamos. Vi un destello de indignación en sus ojos. ¿Cómo se atrevía alguien a evaluarla, a ella, Jessica Monroe, cuyo padre conocía al CEO? ¿Pero mi contrato? Comenzó Jessica, recuperando algo de su voz anterior. Tengo un contrato firmado que especifica mi compensación, mi título, y el alcance de mis responsabilidades. No pueden simplemente cambiarlo unilateralmente. Ahí estaba de nuevo, amenazando con legalismos antes de siquiera entender la situación completa. Había sacado su teléfono, probablemente lista para llamar a su padre o a algún abogado familiar. Yo esperé pacientemente, dejando que terminara de escribir lo que fuera que estaba escribiendo. Había manejado docenas de ejecutivos con sentido de derechos inflado. Jessica no era nada nuevo. Tu contrato especifica que tu puesto y responsabilidades están sujetos a cambio según las necesidades organizacionales, una cláusula estándar que está en el contrato de cada empleado aquí, desde pasantes hasta el CEO, respondí calmadamente, deslizando una copia de su contrato a través del escritorio con exactamente esa cláusula destacada en amarillo. Lo revisé personalmente antes de aprobarlo. De hecho, si miras en la última página, verás mi firma como autorizadora final. Estuve en las reuniones donde se discutió tu candidatura. Leí cada una de tus referencias. Vi cada una de tus presentaciones del proceso de entrevista. Sé exactamente qué prometiste que podías hacer, y ahora vamos a ver si puedes realmente hacerlo.
Barcelona, Jessica repitió suavemente. ¿De dónde eres tú? Asentí. ¿De dónde soy yo? Donde mi familia todavía vive. Donde aprendí que el respeto no tiene nada que ver con cuánto dinero tienes o de qué color es tu piel, sino con cómo tratas a las personas, especialmente a aquellas que no pueden hacer nada por ti. Dejé que esas palabras flotaran entre nosotras por un momento. Nuestro director de marketing para Europa, Jordi Puig, es de Cataluña también. Es excelente. Te enseñará mucho, si estás dispuesta a escuchar. Y Jessica, me incliné hacia adelante, asegurándome de que me estuviera mirando directamente a los ojos. Él sabrá exactamente cómo tratar a alguien que subestima a las personas por su acento o su origen. Porque él también lo vivió. La reunión continuó por otra hora, revisando expectativas, protocolos, introduciendo a Jessica virtualmente a su equipo mediante videollamadas donde ella tuvo que presentarse con humildad que claramente le costaba pero que estaba intentando proyectar. Vi a mi futura nuera transformarse, o al menos comenzar a transformarse, de la mujer arrogante de mi cena a alguien que estaba empezando a entender que el mundo corporativo real no funciona según apellidos y conexiones, al menos no en una empresa que yo ayudé a construir con esos valores. Cuando finalmente la dejé ir, con una pila de documentos para revisar y una lista de reuniones agendadas para el resto de su primera semana, se detuvo en la puerta. Carmen, dijo, usando mi nombre por primera vez sin titubear, gracias por no rechazar mi aplicación. Cuando te enteraste de quién era, habrías tenido todo el derecho. La miré largamente antes de responder. Jessica, yo no rechazo a personas por quienes son o de dónde vienen. Las rechazo si no están calificadas o si su carácter no alinea con nuestros valores. Tú tenías las credenciales en papel. Ahora tienes que demostrar que también tienes el carácter. Esa es una elección que haces cada día, con cada interacción, con cada decisión sobre cómo tratas a las personas que no pueden beneficiarte directamente. Empieza ahora. Ella sintió, algo que parecía gratitud genuina cruzando su rostro antes de salir. Marcus entró momentos después con café, solo, sin azúcar, exactamente como me gustaba, y una sonrisa conocedora. ¿Fue tan incómodo como imaginaste?, preguntó. Marcus había sido mi confidente sobre esta situación, uno de los pocos que sabía sobre la conexión personal. Más, admití, tomando el café Gratfeldy. Pero quizás también más productivo de lo que temía. Veremos. Los primeros 90 días dirán todo. Marcus asintió. ¿Y Miguel? ¿Cuándo vas a decirle que su prometida trabaja para ti ahora? Suspiré, mirando hacia Central Park donde las hojas comenzaban a cambiar de color, el otoño llegando temprano este año. Esta noche. Tenemos que hablar él y yo. Sobre muchas cosas. 3 meses pasaron como un torbellino de evaluaciones, proyectos, y lo que solo puedo describir como una transformación que yo no había anticipado completamente. Jessica se lanzó a su trabajo con una intensidad que honestamente me sorprendió. Llegaba temprano, se quedaba tarde, hacía preguntas que revelaban que estaba realmente escuchando y aprendiendo, no solo cumpliendo con mociones. Su propuesta para la estrategia de marketing hispanohablante fue impresionante, no perfecta pero mostrando genuina comprensión de matices culturales que claramente había investigado profundamente. Trabajó estrechamente con Jordi en Barcelona, y él me reportó que ella era humble and eager to learn, palabras que nunca pensé que escucharía sobre Jessica Monroe. Pero no fue fácil. Hubo momentos de tensión, especialmente cuando tuve que darle feedback crítico sobre una campaña que había desarrollado sin consultar suficientemente con nuestros equipos en América Latina, resultando en mensajes que, aunque bien intencionados, perpetuaban ciertos estereotipos. Jessica, no puedes asumir que porque algo funciona en Manhattan funcionará en México City o Buenos Aires, le había dicho en una de nuestras reuniones semanales de evaluación. Cada mercado, cada cultura, tiene su propia voz, sus propios valores, su propia forma de comunicarse. Tienes que escuchar primero, aprender, y entonces crear. No imponer tu visión desde arriba. Vi su mandíbula tensarse, esa reacción defensiva inicial que era su instinto, pero entonces respiró profundo, algo que la había visto hacer muchas veces ahora cuando se forzaba a procesar críticas constructivamente. Tienes razón, había admitido, tomando notas. Me dejé llevar por mi entusiasmo y asumí que mi perspectiva era universal. Lo rehaceré, pero esta vez con sesiones de feedback reales con los equipos locales. Eso era crecimiento. Pequeño, gradual, pero real. Y yo lo reconocía, siempre asegurándome de balancear la crítica con reconocimiento cuando lo merecía,
tu instinto creativo es fuerte, Jessica. Solo necesita estar informado por genuina comprensión cultural. Eso viene con tiempo y humildad. La relación entre Jessica y yo fuera de la oficina era complicada. Miguel estaba exultante de que su madre y su prometida trabajaran juntas, completamente ajeno a las complejidades de nuestra dinámica real. ¿No es perfecto, mamá? Ahora pueden conocerse realmente, pasar tiempo juntas todos los días, había dicho con esa inocencia que me partía y enternecía el corazón simultáneamente. No teníamos el corazón ninguna de las dos para decirle que pasar tiempo juntas significaba evaluaciones de desempeño, reuniones de estrategia tensas, y conversaciones cuidadosamente navegadas donde cada palabra era pesada por sus múltiples significados, profesional, personal, familiar. Pero lentamente, algo comenzó a cambiar. Jessica empezó a hacer preguntas sobre mi vida, mi experiencia, no desde curiosidad morbosa o condescendiente, sino desde genuino interés. ¿Cómo fue llegar aquí sin conocer a nadie? Tener que empezar completamente de cero, había preguntado un día después de una reunión particularmente larga, cuando ambas estábamos exhaustas y las defensas estaban más bajas. Le había contado sobre esos primeros años, las noches limpiando oficinas en este mismo edificio cuando era propiedad de otra compañía, estudiando libros de administración entre pasar la aspiradora y vaciar basureros. El día que un ejecutivo senior me encontró leyendo un reporte de estrategia que alguien había descartado y en lugar de regañarme, se sentó y discutió las ideas conmigo durante una hora. Ese ejecutivo era Richard Chen, el padre de David, nuestro coordinador de RH, le había contado. Él vio algo en mí que yo misma no estaba segura de ver todavía. Me ayudó a conseguir mi primer puesto administrativo real en la empresa, escribió recomendaciones para mis aplicaciones de universidad, me mentoró cuando nadie más pensaba que yo valía el tiempo. Murió hace 5 años, pero todo lo que he construido aquí tiene sus huellas digitales por todo. Por eso creé el programa de mentoría de diversidad. Porque yo sé lo que una persona creyendo en ti puede hacer. Jessica había escuchado con lágrimas en los ojos, y creo que fue la primera vez que realmente entendió que mi historia no era solo inspiradora, en la forma abstracta y condescendiente que la gente dice, era real, dolorosa, triunfante, y continuaba cada día. El punto de quiebre real vino en la semana 12 de su evaluación de 90 días. Jessica había desarrollado una campaña completa para nuestro lanzamiento en España que era genuinamente brillante, culturalmente sensible, creativa, técnicamente sólida. Había trabajado directamente con equipos en Barcelona, incorporado feedback de focus groups locales, incluso había aprendido catalán básico para comunicarse mejor con algunos stakeholders. Cuando presentó la campaña al comité ejecutivo, que incluía al CEO y al consejo de directores, recibió una ovación de pie. Era su momento, su triunfo genuino basado en mérito real. Y yo estaba orgullosa, no como futura suegra, sino como la ejecutiva que había apostado por ella cuando podría haber sido mucho más fácil no hacerlo. Después de la presentación, Jessica me encontró en mi oficina. No había programado una reunión, simplemente apareció, aún radiante del éxito pero con algo más serio en su expresión. ¿Puedo entrar?, preguntó, algo que ahora siempre hacía, respetando mi tiempo y espacio de formas que no lo había hecho al principio. Por supuesto, dije, señalando la silla que se había convertido en su silla durante estos 3 meses de reuniones regulares. Se sentó, pero no habló inmediatamente, organizando sus pensamientos de esa forma que había aprendido a reconocer significaba que estaba a punto de decir algo importante. Quiero disculparme, comenzó finalmente, y sé que ya lo he dicho antes, pero no de la forma correcta. No completamente. Se detuvo, sus manos retorciéndose en su regazo, un gesto nervioso que solo mostraba cuando estaba siendo genuinamente vulnerable. Cuando llegué a tu casa hace 3 meses, te vi como un obstáculo. Como alguien que no encajaba en la vida que yo quería construir con Miguel. Una vida que, soy dolorosamente consciente ahora, era superficial y basada en todas las cosas equivocadas, estatus, apariencias, lo que mi círculo social pensaría. Levantó la mirada para encontrar mis ojos. No te vi como una persona. Definitivamente no te vi como alguien de quien pudiera aprender. Y ese fue mi peor error. Dejé que continuara, sintiendo que esto era algo que necesitaba decir completamente, sin interrupciones. Estos 3 meses trabajando bajo tu supervisión han sido los más desafiantes de mi vida profesional. No porque seas dura, aunque lo eres, una pequeña sonrisa apareció en sus labios, sino porque constantemente me has forzado a enfrentar mis propios privilegios, mis suposiciones, mi mediocridad disfrazada de excelencia por conexiones y apellidos. Cada vez que pensaba,
esto es injusto, o, esto es demasiado difícil, tenía que detenerme y preguntarme, ¿Carmen tuvo esto más fácil? ¿Tuvo ella mentores desde el principio, o tuvo que probarse 10 veces más que cualquiera para ser tomada a la mitad de en serio? Y la respuesta siempre era humillante, continuó Jessica, su voz quebrándose ligeramente. Tú hiciste todo esto, construiste esta carrera, criaste a un hijo increíble, mantuviste tu integridad y valores, con una fracción de los recursos y apoyo que yo he tenido toda mi vida. Y aún así, te traté como si fueras menos que yo. Como si tu acento te hiciera menos inteligente, como si tu origen te hiciera menos valiosa, como si el color de tu piel determinara tu valía. Ahora estaba llorando abiertamente, sin el maquillaje perfecto de antes para esconder su emoción cruda. No tengo excusa. Y no espero perdón. Solo quiero que sepas que estoy trabajando cada día en desaprender toda esa mierda, toda esa basura, que absorbo. Y de mi educación privilegiada. Me levanté de mi escritorio y rodeé para sentarme en la silla al lado de ella, no detrás del escritorio en posición de poder, sino al lado, como iguales. Jessica, mira, dije suavemente, tomando sus manos temblorosas, no voy a decir que lo que dijiste e hiciste estaba bien, porque no lo estaba. Me lastimó a Miguel sin que él lo supiera, y reveló cosas sobre tu carácter que fueron difíciles de ver. Pero... hice una pausa, eligiendo mis palabras cuidadosamente, el crecimiento real viene de reconocer nuestras fallas, no de nunca tenerlas. Y tú has hecho más que solo reconocerlas. Has trabajado activamente en cambiar. Has escuchado cuando era incómodo. Has admitido errores cuando era humillante. Has hecho el trabajo duro, y créeme, el trabajo interno de desaprender prejuicios es el más duro que existe. El perdón es un proceso, continué, apretando sus manos. No puedo decir que todo está olvidado después de 3 meses. Pero puedo decir que veo tu esfuerzo. Veo tu crecimiento. Y empiezo a ver a la mujer que podría ser la verdadera pareja de mi hijo, no la que él enamoradamente pensaba que eras, sino la que estás eligiendo convertirte. Alguien que entiende que la diversidad no es una palabra de moda corporativa, sino vidas reales, luchas reales, y humanidad real. Alguien que usará su privilegio para elevar a otros, no para proteger su propia comodidad. Vi algo soltar en su expresión, alivio, gratitud, esperanza, todo mezclado. Los días siguientes a esa conversación marcaron un cambio notable en nuestra dinámica. Jessica comenzó a unirse a los almuerzos de nuestro grupo de recursos de empleados latinos, inicialmente callada y escuchando, pero gradualmente participando con preguntas thoughtful y perspectivas que mostraban que estaba procesando genuinamente lo que escuchaba. Ofreció sus habilidades de marketing pro bono a organizaciones sin fines de lucro que servían a comunidades inmigrantes. Y más significativamente para mí, comenzó a defender activamente la diversidad en reuniones cuando otros ejecutivos, especialmente hombres blancos de su misma generación y background, hacían comentarios ignorantes que antes habría dejado pasar o incluso reforzado. La semana de su evaluación final de 90 días coincidió con la planificación de su boda, y esta vez, la conversación fue completamente diferente. Jessica me invitó a almorzar, fuera de la oficina, en un pequeño restaurante catalán en el Kitchen que había investigado específicamente. Quería hablar sobre la boda, comenzó, después que habíamos ordenado, y noté que ordenó en español con el mesero, un esfuerzo que aprecié. Miguel y yo hemos estado replanteando mucho. El club náutico en Greenwich no se siente correcto anymore. Se siente como performar para gente cuya opinión no debería importar. 3 meses pasaron como un torbellino de evaluaciones, proyectos, y lo que solo puedo describir como una transformación que yo no había anticipado completamente. Jessica se lanzó a su trabajo con una intensidad que honestamente me sorprendió, llegaba temprano, se quedaba tarde, hacía preguntas que revelaban que estaba realmente escuchando y aprendiendo, no solo cumpliendo con mociones. Su propuesta para la estrategia de marketing hispanohablante fue impresionante, no perfecta pero mostrando genuina comprensión de matices culturales que claramente había investigado profundamente. Trabajó estrechamente con Jordi en Barcelona, y él me reportó que ella era humble and eager to learn, palabras que nunca pensé que escucharía sobre Jessica Monroe. Pero no fue fácil. Hubo momentos de tensión, especialmente cuando tuve que darle feedback crítico sobre una campaña que había desarrollado sin consultar suficientemente con nuestros equipos en América Latina, resultando en mensajes que, aunque bien intencionados, perpetuaban ciertos estereotipos. Jessica, no puedes asumir que porque algo funciona en Manhattan funcionará en México City o Buenos Aires, le había dicho en una de nuestras reuniones semanales de evaluación. Cada mercado, cada cultura,
tiene su propia voz, sus propios valores, su propia forma de comunicarse. Tienes que escuchar primero, aprender, y entonces crear. No imponer tu visión desde arriba. Vi su mandíbula tensarse, esa reacción defensiva inicial que era su instinto, pero entonces respiró profundo, algo que la había visto hacer muchas veces ahora cuando se forzaba a procesar críticas constructivamente. Tienes razón, había admitido, tomando notas. Me dejé llevar por mi entusiasmo y asumí que mi perspectiva era universal. Lo rehaceré, pero esta vez con sesiones de feedback reales con los equipos locales. Eso era crecimiento. Pequeño, gradual, pero real. Y yo lo reconocía, siempre asegurándome de balancear la crítica con reconocimiento cuando lo merecía. Tu instinto creativo es fuerte, Jessica. Solo necesita estar informado por genuina comprensión cultural. Eso viene con tiempo y humildad. La relación entre Jessica y yo fuera de la oficina era complicada. Miguel estaba exultante de que su madre y su prometida trabajaran juntas, completamente ajeno a las complejidades de nuestra dinámica real. No es perfecto, mamá. Ahora pueden conocerse realmente, pasar tiempo juntas todos los días, había dicho con esa inocencia que me partía y enternecía el corazón simultáneamente. No teníamos el corazón ninguna de las dos para decirle que pasar tiempo juntas significaba evaluaciones de desempeño, reuniones de estrategia tensas, y conversaciones cuidadosamente navegadas donde cada palabra era pesada por sus múltiples significados, profesional, personal, familiar. Pero lentamente, algo comenzó a cambiar. Jessica empezó a hacer preguntas sobre mi vida, mi experiencia, no desde curiosidad morbosa o condescendiente, sino desde genuino interés. ¿Cómo fue llegar aquí sin conocer a nadie? Tener que empezar completamente de cero, había preguntado un día después de una reunión particularmente larga, cuando ambas estábamos exhaustas y las defensas estaban más bajas. Le había contado sobre esos primeros años, las noches limpiando oficinas en este mismo edificio cuando era propiedad de otra compañía, estudiando libros de administración entre pasar la aspiradora y vaciar basureros. El día que un ejecutivo senior me encontró leyendo un reporte de estrategia que alguien había descartado y en lugar de regañarme, se sentó y discutió las ideas conmigo durante una hora. Ese ejecutivo era Richard Chen, el padre de David, nuestro coordinador de RH, le había contado. Él vio algo en mí que yo misma no estaba segura de ver todavía. Me ayudó a conseguir mi primer puesto administrativo real en la empresa, escribió recomendaciones para mis aplicaciones de universidad, me mentoró cuando nadie más pensaba que yo valía el tiempo. Murió hace 5 años, pero todo lo que he construido aquí tiene sus huellas digitales por todo. Por eso creé el programa de mentoría de diversidad. Porque yo sé lo que una persona creyendo en ti puede hacer. Jessica había escuchado con lágrimas en los ojos, y creo que fue la primera vez que realmente entendió que mi historia no era solo inspiradora, en la forma abstracta y condescendiente que la gente dice, era real, dolorosa, triunfante, y continuaba cada día. El punto de quiebre real vino en la semana 12 de su evaluación de 90 días. Jessica había desarrollado una campaña completa para nuestro lanzamiento en España que era genuinamente brillante, culturalmente sensible, creativa, técnicamente sólida. Había trabajado directamente con equipos en Barcelona, incorporado feedback de focus groups locales, incluso había aprendido catalán básico para comunicarse mejor con algunos stakeholders. Cuando presentó la campaña al comité ejecutivo, que incluía al CEO y al consejo de directores, recibió una ovación de pie. Era su momento, su triunfo genuino basado en mérito real. Y yo estaba orgullosa, no como futura suegra, sino como la ejecutiva que había apostado por ella cuando podría haber sido mucho más fácil no hacerlo. Después de la presentación, Jessica me encontró en mi oficina. No había programado una reunión, simplemente apareció, aún radiante del éxito pero con algo más serio en su expresión. ¿Puedo entrar?, preguntó, algo que ahora siempre hacía, respetando mi tiempo y espacio de formas que no lo había hecho al principio. Por supuesto, dije, señalando la silla que se había convertido en su silla durante estos 3 meses de reuniones regulares. Se sentó, pero no habló inmediatamente, organizando sus pensamientos de esa forma que había aprendido a reconocer significaba que estaba a punto de decir algo importante. Quiero disculparme, comenzó finalmente, y sé que ya lo he dicho antes, pero no de la forma correcta. No completamente. Se detuvo, sus manos retorciéndose en su regazo, un gesto nervioso que solo mostraba cuando estaba siendo genuinamente vulnerable. Cuando llegué a tu casa hace 3 meses, te vi como un obstáculo. Como alguien que no encajaba en la vida que yo quería construir con Miguel. Una vida que, soy dolorosamente consciente ahora,
Era superficial y basada en todas las cosas equivocadas, estatus, apariencias, lo que mi círculo social pensaría. Levantó la mirada para encontrar mis ojos. No te vi como una persona. Definitivamente no te vi como alguien de quien pudiera aprender. Y ese fue mi peor error. Hemos decidido hacer algo más pequeño, más íntimo, más real, continuó Jessica, sus ojos brillando con una emoción que parecía mucho más genuina que la planificación frenética de 3 meses atrás. Estábamos pensando, ¿qué pensarías de hacer la ceremonia en Barcelona? En Montserrat, donde me dijiste que tu familia ha tenido celebraciones importantes durante generaciones. Queremos que sea una celebración real de tu cultura, de la herencia de Miguel, no solo una producción de revista de bodas. Se detuvo, mordiéndose el labio nerviosamente. Solo si tú estás comfortable con eso. Sé que Montserrat es sagrado para tu familia. No quiero apropiarme. Jessica, la interrumpí, mi propia voz emocionada ahora, nada me haría más feliz. Mi abuela, mis tías, mis primos, todos están allá. Algunos no pudieron permitirse venir a Estados Unidos cuando Miguel se graduó, y me rompió el corazón. Pero para una boda en casa. Me detuve, limpiando mis propias lágrimas ahora. Sería dar a mi familia la oportunidad de ser parte de este momento importante. De conocerte realmente. Y a ti la oportunidad de entender de dónde vengo realmente, no solo la versión de Queen sino las raíces de generaciones. Jessica tomó mis manos a través de la mesa, ambas llorando ahora en medio de este pequeño restaurante catalán rodeadas del olor a pan con tomate y el sonido de conversaciones en español y catalán. Su evaluación de 90 días fue estelar. No solo había cumplido sino excedido cada objetivo, había mostrado iniciativa en áreas no asignadas, había construido relaciones sólidas con colegas en múltiples países, y había demostrado el tipo de liderazgo cultural que toma a muchos ejecutivos años desarrollar. En la reunión de revisión con el comité ejecutivo, el CEO personalmente me felicitó por el mentorship. No sé qué hiciste, Carmen, pero Jessica Monroe es exactamente el tipo de talento que necesitamos, técnicamente brillante y culturalmente consciente. Es una combinación rara, especialmente en alguien de su background. Sea cual sea tu programa de desarrollo, necesitamos replicarlo. Sonreí, pero no revelé los detalles personales. Algunos journeys son demasiado complejos para resumir en un reporte. La boda en Montserrat fue todo lo que podría haber soñado y más. El monasterio benedictino en las montañas catalanas proporcionó un telón de fondo espectacular, las rocas de formas extrañas que dieron nombre al lugar, montaña cerrada, pareciendo bendecir la unión desde arriba. La familia de Jessica vino, incluido su padre, quien inicialmente había estado escéptico sobre la locación pero quedó genuinamente movido por la belleza y la espiritualidad del lugar. Vi a Jessica interactuar con mi abuela de 90 años, escuchando historias de nuestra familia, de cómo emigramos de un pequeño pueblo a Barcelona generaciones atrás buscando oportunidades, de cómo cada generación construyó sobre el sacrificio de la anterior. Durante la ceremonia, Jessica había insistido en recitar votos en catalán, había estado tomando clases intensivas durante 2 meses. No era perfecto, su acento claramente extranjero, pero el esfuerzo, el respeto inherente en intentarlo, trajo lágrimas a los ojos de todos mis familiares mayores. Estimo la teva familia com la meva, dijo, su voz firme a pesar de la dificultad del idioma, valoro tu familia como la mía. Y cuando me miró al decir esas palabras, vi en sus ojos que lo decía en serio. No era la actuación de alguien jugando un rol, sino el commitment de alguien que había hecho el trabajo interno de verdaderamente cambiar sus valores fundamentales. En la recepción, mientras bailábamos sardanas, el baile tradicional catalán en círculo que simboliza unidad y comunidad, con mi familia y la familia de Jessica mezclada sin la jerarquía social que ella una vez habría insistido mantener, Miguel me abrazó. Gracias, mamá, susurró en mi oído, por darle una oportunidad. Sé que no fue fácil. Sé que ella tuvo que ganarse tu respeto. Pero me dio a la mujer que realmente amo, la que no tiene miedo de ser real. Ella se lo ganó, hijo, respondí, sintiendo como mi propio corazón se llenaba de una paz profunda. Se lo ganó con trabajo duro, con humildad y con la valentía de cambiar quién era. Y eso es lo único que siempre quise para ti, una pareja que fuera digna de tu amor, y que te desafiara a ser mejor. El sol se puso sobre las extrañas formaciones rocosas de Montserrat, tiñendo el cielo de naranjas, rosas y púrpuras dramáticos. La música se elevó, y vi a Jessica, bailando con mi tía abuela, riendo de la forma en que solo la genuina alegría te permite reír,
su perfecto vestido de novia ligeramente salpicado de vino tinto por un primo torpe, y a ella no le importaba en absoluto. En ese momento, comprendí que la evaluación de 90 días de Jessica Monroe no había terminado realmente en la sala de juntas del comité ejecutivo. Su evaluación había terminado aquí, en las montañas de Cataluña, rodeada de la historia de mi familia, con el compromiso de integrar esa historia en su propio futuro. Había pasado de ser un obstáculo que yo necesitaba gestionar, a ser la conexión que mi hijo y yo necesitábamos para completar nuestro círculo. Miguel y Jessica habían sido declarados marido y mujer bajo una promesa de amor. Pero Jessica y yo, la futura suegra y la nueva esposa, habíamos forjado nuestro propio pacto de respeto mutuo y entendimiento, uno construido sobre una base de verdad, no de expectativas sociales. Y a veces, el amor más difícil de ganar es el que más merece la pena celebrar. La vida en la oficina continuó, por supuesto. Jessica regresó de su luna de miel y no disminuyó su ritmo, ascendiendo rápidamente a directora de marketing global. Pero la dinámica entre nosotras se había suavizado. Ya no había tensión en las reuniones, sino una complicidad forjada en la batalla. Ella me preguntaba consejos sobre la gestión de equipos en China, yo le preguntaba su opinión sobre la próxima ronda de becas de nuestro programa de mentoría. Hemos decidido hacer algo más pequeño, más íntimo, más real, continuó Jessica, sus ojos brillando con una emoción que parecía mucho más genuina que la planificación frenética de 3 meses atrás. Estábamos pensando, ¿qué pensarías de hacer la ceremonia en Barcelona? En Montserrat, donde me dijiste que tu familia ha tenido celebraciones importantes durante generaciones. Queremos que sea una celebración real de tu cultura, de la herencia de Miguel, no solo una producción de revista de bodas. Se detuvo, mordiéndose el labio nerviosamente. Solo si tú estás comfortable con eso. Sé que Montserrat es sagrado para tu familia. No quiero apropiarme. Jessica, la interrumpí, mi propia voz emocionada ahora, nada me haría más feliz. Mi abuela, mis tías, mis primos, todos están allá. Algunos no pudieron permitirse venir a Estados Unidos cuando Miguel se graduó, y me rompió el corazón. Pero para una boda en casa. Me detuve, limpiando mis propias lágrimas ahora. Sería dar a mi familia la oportunidad de ser parte de este momento importante. De conocerte realmente. Y a ti la oportunidad de entender de dónde vengo realmente, no solo la versión de Queen sino las raíces de generaciones. Jessica tomó mis manos a través de la mesa, ambas llorando ahora en medio de este pequeño restaurante catalán rodeadas del olor a pan con tomate y el sonido de conversaciones en español y catalán. Su evaluación de 90 días fue estelar. No solo había cumplido sino excedido cada objetivo, había mostrado iniciativa en áreas no asignadas, había construido relaciones sólidas con colegas en múltiples países, y había demostrado el tipo de liderazgo cultural que toma a muchos ejecutivos años desarrollar. En la reunión de revisión con el comité ejecutivo, el CEO personalmente me felicitó por el mentorship. No sé qué hiciste, Carmen, pero Jessica Monroe es exactamente el tipo de talento que necesitamos, técnicamente brillante y culturalmente consciente. Es una combinación rara, especialmente en alguien de su background. Sea cual sea tu programa de desarrollo, necesitamos replicarlo. Sonreí, pero no revelé los detalles personales. Algunos journeys son demasiado complejos para resumir en un reporte. La boda en Montserrat fue todo lo que podría haber soñado y más. El monasterio benedictino en las montañas catalanas proporcionó un telón de fondo espectacular, las rocas de formas extrañas que dieron nombre al lugar, montaña cerrada, pareciendo bendecir la unión desde arriba. La familia de Jessica vino, incluido su padre, quien inicialmente había estado escéptico sobre la locación pero quedó genuinamente movido por la belleza y la espiritualidad del lugar. Vi a Jessica interactuar con mi abuela de 90 años, escuchando historias de nuestra familia, de cómo emigramos de una pequeña pueblo a Barcelona generaciones atrás buscando oportunidades, de cómo cada generación construyó sobre el sacrificio de la anterior. Durante la ceremonia, Jessica había insistido en recitar votos en catalán, había estado tomando clases intensivas durante 2 meses. No era perfecto, su acento claramente extranjero, pero el esfuerzo, el respeto inherente en intentarlo, trajo lágrimas a los ojos de todos mis familiares mayores. Estimo la teva familia com la meva, dijo, su voz firme a pesar de la dificultad del idioma, valoro tu familia como la mía. Y cuando me miró al decir esas palabras, vi en sus ojos que lo decía en serio. No era la actuación de alguien jugando un rol, sino el commitment de alguien que había hecho el trabajo interno de verdaderamente cambiar sus valores fundamentales. En la recepción,
mientras bailábamos sardanas, el baile tradicional catalán en círculo que simboliza unidad y comunidad, con mi familia y la familia de Jessica mezcladas sin la jerarquía social que ella una vez habría insistido mantener. Miguel me abrazó. Gracias, mamá, susurró en mi oído, por darle una oportunidad. Sé que no fue fácil. Sé que ella tuvo que ganarse tu respeto. Pero me dio a la mujer que realmente amo, la que no tiene miedo de ser real. Ella se lo ganó, hijo, respondí, sintiendo como mi propio corazón se llenaba de una paz profunda. Se lo ganó con trabajo duro, con humildad y con la valentía de cambiar quién era. Y eso es lo único que siempre quise para ti, una pareja que fuera digna de tu amor, y que te desafiara a ser mejor. El sol se puso sobre las extrañas formaciones rocosas de Montserrat, tiñendo el cielo de naranjas, rosas y púrpuras dramáticos. La música se elevó, y vi a Jessica, bailando con mi tía abuela, riendo de la forma en que solo la genuina alegría te permite reír, su perfecto vestido de novia ligeramente salpicado de vino tinto por un primo torpe, y a ella no le importaba en absoluto. En ese momento, comprendí que la evaluación de 90 días de Jessica Monroe no había terminado realmente en la sala de juntas del comité ejecutivo. Su evaluación había terminado aquí, en las montañas de Cataluña, rodeada de la historia de mi familia, con el compromiso de integrar esa historia en su propio futuro. Había pasado de ser un obstáculo que yo necesitaba gestionar, a ser la conexión que mi hijo y yo necesitábamos para completar nuestro círculo. Miguel y Jessica habían sido declarados marido y mujer bajo una promesa de amor. Pero Jessica y yo, la futura suegra y la nueva esposa, habíamos forjado nuestro propio pacto de respeto mutuo y entendimiento, uno construido sobre una base de verdad, no de expectativas sociales. Y a veces, el amor más difícil de ganar es el que más merece la pena celebrar. La vida en la oficina continuó, por supuesto. Jessica regresó de su luna de miel y no disminuyó su ritmo, ascendiendo rápidamente a directora de marketing global. Pero la dinámica entre nosotras se había suavizado. Ya no había tensión en las reuniones, sino una complicidad forjada en la batalla. Ella me preguntaba consejos sobre la gestión de equipos en China, yo le preguntaba su opinión sobre la próxima ronda de becas de nuestro programa de mentoría. En casa, nuestra dinámica se había vuelto, para mi asombro, normal. Teníamos noches de películas juntas, yo le enseñaba a cocinar las recetas de mi abuela. Ella me enseñaba sobre nuevas aplicaciones de tecnología que yo, concentrada en el macro, a menudo pasaba por alto. Ya no era Carmen, la CEO, y Jessica, la empleada. Éramos Carmen y Jessica, la suegra y la nuera, construyendo una familia en los espacios que la ambición y la vida nos permitían. Un domingo por la noche, antes de una cena tranquila, Miguel nos miró a las dos, su madre exitosa, y su esposa recién casada, y sonrió. Ustedes dos son un equipo temible. Me alegra que estén de mi lado. Y yo sonreí de vuelta, y por primera vez, me di cuenta de que era verdad. 3 meses de evaluación, 1 año de crecimiento. El prejuicio se había disuelto, no con palabras, sino con trabajo y con el compromiso de ver la humanidad del otro, a pesar de todo. La historia no había terminado, sino que acababa de empezar, y el próximo capítulo, el de una familia unida, era el que más deseaba leer.